Son las lecturas de este domingo 31 del tiempo ordinario del ciclo del Evangelio de San Lucas. Como lema para nuestra Eucaristía y reflexión, esta invitación del Señor que le dice a Zaqueo en el relato del Evangelio que escucharemos: hoy tengo que hospedarme en tu casa. La primera lectura está tomada del libro de la sabiduría. Ya hemos dicho en otras ocasiones que este libro es un fruto de la síntesis de la experiencia religiosa judía y la filosofía helenística, escrito en griego, probablemente en Alejandría, en tiempo del Señor Jesús o unos decenios antes. Por eso es el último de los libros del Antiguo Testamento en ser escrito. Presenta una comprensión del misterio de Dios bastante madura. No cae en explicaciones ingenuas sobre los grandes obstáculos al sentido de la vida, como el dolor, la muerte, el sufrimiento de los justos. Subraya y enseña que solo la comunicación directa con el Dios vivo le permite al creyente encontrar luz en medio de estas oscuridades. La lectura de hoy nos presenta el amor universal de Dios a todas sus criaturas. El mundo entero, la creación, es frágil e insignificante. Utiliza términos poéticos como un grano de arena, una gota de rocío mañanero. Pero esto nos permite captar que si no desaparece este mundo frágil, es porque lo sustenta el amor de Dios. Frases tan bellas como: porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho. También habla de la misericordia de Dios cuando dice: tú perdonas a todos porque todos son tuyos, Señor, que amas a la vida. A los que caen, Dios los corrige poco a poco para que se arrepientan e inicien una nueva vida. Tomado de la lectura, aparentas no ver los pecados para dar ocasión de que se arrepiente. Después meditaremos el Salmo 144, un salmo de alabanza y agradecimiento. El autor bendice el nombre de Dios, usa el recurso de la repetición y reiteración para fortalecer su mensaje. Reconoce que el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No se olvida ni abandona a quienes se tropiezan o viven agobiados. El amor de Dios, tal como nos decía la primera lectura, es universal. Tomado del Salmo, el Señor es bueno para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. La segunda lectura ahora es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Tal vez uno de los escritos más antiguos del Nuevo Testamento, escrito unos pocos años después de la resurrección del Señor. Pablo se los manda a esta comunidad de Tesalónica desde Corinto, donde él residía. Trata de responder una cuestión que inquieta a esta comunidad fundada por él. ¿En qué consiste la segunda venida del Señor y cuándo se concretará? Pablo la describe en términos muy esperanzadores. El Señor viene a liberar a su pueblo y afirma en su primera carta que esa llegada está cercana. Poco después escribe la segunda carta donde corrige malas interpretaciones de su primer mensaje. Por ejemplo, el que algunas personas, pensando que Cristo iba a llegar en cualquier momento, habían dejado de trabajar. La lectura de hoy invita a no dejarse perturbar por supuestas revelaciones o por falsos escritos atribuidos a Pablo. Para el cristiano, para la cristiana, lo fundamental es vivir cada día de manera congruente con su fe. La gracia de Dios actúa todos los días. No necesitamos esperar al final de los tiempos. Tomado de la carta, oramos siempre por ustedes para que Dios les haga dignos de la vocación a la que les ha llamado. Y así llegamos al Evangelio de este día.
Es el Evangelio que nos presenta la escena del encuentro de Jesús con Zaqueo, una bella historia de conversión y reconciliación que subraya que solamente el amor tiene el poder de cambiar nuestras vidas y nos presenta de esa manera el paradigma de la redención cristiana. Es decir, es como un ejemplo simbólico de cómo se opera esta redención, esta salvación cristiana. Primero nos introduce a Zaqueo, que es un jefe de publicanos y rico. Recordemos que publicano era un término que se usaba para quienes se dedicaban a cobrar impuestos para Roma. Arrendaban por un tiempo el puesto de recaudador de impuestos en pública subasta. Quien ofrecía más dinero se quedaba con ese puesto. Y quien lo ganaba hacía lo posible por recuperar su inversión y obtener ganancias. Por eso eran implacables a la hora de cobrar. Se entiende que fueran odiados por el pueblo. El relato nos dice que este publicano trataba de conocer a Jesús. Aquí hay un tema bien importante, por eso les digo que es como ejemplo de toda conversión cristiana. La gente, el entorno, le impedía a Zaqueo poder ver a Jesús. Pero Zaqueo no se amedrenta, se sube a un árbol para así poder ver a Jesús cuando pasara. Nos hace recordar el inicio de la fe cuando quisiéramos saber más de este Jesús, del que hemos oído referencias interesantes. Pero es común que las preocupaciones de la vida, nuestro ego y sus inercias nos impidan ver a Jesús. Y por eso nos subimos al árbol de la contemplación, con la esperanza de verlo, aunque sea de lejos. Después viene un giro inesperado, cuando el Señor se dirige a Zaqueo, se comunica con él y le dice que tiene, y llama la atención el verbo que utiliza, tengo que hospedarme hoy en tu casa. Esto denota deseo de encuentro por parte de Jesús y al mismo tiempo necesidad de comunión para que Zaqueo encuentre la verdadera vida. Este encuentro con Jesús, el que venga a habitar la casa, es decir, la vida de Zaqueo, trae como consecuencia un cambio radical en el publicano. Habiendo pensado hasta entonces solo en sí mismo, en su ego, ahora ha adquirido una sensibilidad para pensar en su prójimo, en los pobres, en aquellos a quienes había defraudado, a quienes no les había dado lo que les correspondía. Con lo que tiene a su disposición Zaqueo, con sus recursos, propone resarcir el daño que ha causado. Primero habla de la mitad de sus bienes, que entregará inmediatamente a los pobres. Y después quedará 4 veces lo que hubiera defraudado. Es decir, prácticamente pone todos sus recursos al servicio del proyecto del Señor. Este cambio radical se originó en el encuentro con el Señor Jesús y su amor incondicional por Zaqueo. Solo eso pudo sanar su corazón de piedra y restituir su imagen divina. Como dice el mismo Señor en el texto, porque también Él es hijo de Abraham. Y también nos dice que ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Comentábamos que el tema central de las lecturas de este domingo implica esta conversión, este cambio de corazón. Y en otras ocasiones hemos dicho que normalmente confundimos la conversión con los frutos de la conversión, ¿no? Y a veces esta persona era tan tremenda, ahora ha vuelto tan bueno y ya se convirtió. Y creemos que convertir son esos frutos. Pero no, el texto de hoy lo subraya con mucha claridad. Conversión es un cambio de atención. ¿Hacia quién me volteo? ¿A quién le estoy prestando atención? En el caso de Zaqueo, el centro de la lectura, esta lectura ejemplo que nos transmite el Evangelio de Lucas este domingo, era alguien que estaba atento, había pasado la vida oyendo
a lo que su ego le dictaminaba, ¿no? Cómo juntar más dinero, cómo buscar seguridad en aquello que ese dinero, sus conexiones, etcétera, porque se había vuelto un burócrata romano. Casi siempre estos cobradores de impuestos estaban protegidos y acompañados por el ejército romano para que pudieran cobrar los impuestos, como decíamos, robándole a la gente lo poco que tenía. Toda su vida Zaqueo había estado oyendo y construyendo no una vida, una muerte en función de ese ego, de esas heridas de su historia que lo habían dejado vulnerable, y él había tratado de defenderse con esta manera destructiva, deshumanizante de ser y de interactuar con los demás. Si el Señor Jesús no pasa por ahí, si el Señor Jesús no interactúa con Zaqueo, si no abre finalmente el corazón para escucharlo y encontrarse con él, este símbolo de entrar a la casa, hoy tengo que hospedarme en tu casa, que en el fondo hoy tengo que entrar en tu vida, quiero entrar en tu vida. Si eso no se da, Zaqueo hubiera pasado el resto de su vida oyendo a su ego y destruyéndose y destruyendo a la gente que nos rodea. El gran cambio empieza, como les decía, es una especie como de ejemplo poético, simbólico, de lo que es el cambio de vida que Cristo puede hacer en nosotros. Empieza con una curiosidad. ¿Quién es este Señor Jesús? Seguramente la había oído hablar, seguramente tú y yo en alguna ocasión hablamos o oímos hablar. Es probable que lo hayamos escuchado en nuestra infancia, en el catecismo de nuestra abuelita, etcétera. Pero aquí la clave es dar el paso de lo que hemos oído a lo que hemos vivido. Y como les indicaba en ese paralelo que trataba yo de hacer entre la oración contemplativa y el relato de Zaqueo, hay muchas cosas que a Zaqueo le impiden y a nosotros nos impiden. Ahí dicen que era de baja estatura, y claro, como cuando pasa un desfile o algo que todo el mundo quiere ver, pues había una pared de gente enfrente y él no podía ver a Jesús. Pero no por eso se amedrenta. En la vida cotidiana, cuántas veces quisiéramos encontrar al Señor, pero hay muchísimas cosas que se nos paran enfrente. ¿Cuántas veces en la mañana, sabiendo que no hay nada en lo que mejor pudiéramos utilizar nuestro tiempo que en estar disponibles para escuchar la voz de Cristo en nuestro corazón, se nos pone una colección de obstáculos? ¿Qué tengo que hacer esto? ¿Qué hay que apurarse? ¿Qué voy a hacer el resto del día? ¿Qué es lo que me debe la gente que me ha maltratado? Todos los proyectos, o sea, tal cantidad de cosas que nos distraen y no nos acercamos al encuentro con el Señor. Zaqueo, como ejemplo, la liturgia nos propone el día de hoy, no tira la toalla, sino que se sube a un árbol para tratar de encontrar al Señor Jesús. Nosotros estamos tratando de hacer lo mismo cada vez que estamos en silencio, en la oración contemplativa, tratando de escuchar eso que el Señor nos quiere dar. Encontrarnos en un Señor, con el Señor en medio de este espacio. Entonces, la oración contemplativa nos permite escuchar la voz de Cristo en nuestro corazón. Esto es, desde luego, sumamente importante, porque es ahí donde oímos el deseo profundo que tiene el Señor de ser parte de nuestra casa, de nuestra vida. Y cuando hablamos de esto, desde luego, empezamos por el corazón que Él nos transforma, pero cuando entramos en nuestro corazón de manera paradójica, encontramos el corazón de muchas más personas. Entrar en el corazón de la mano de Cristo implica abrirnos a la comunidad y poder construir esa comunidad, esa comunión de la mano del Señor Jesús. Eso está representado en el texto que escuchamos por ese banquete en el que el Señor Jesús estaba con sus discípulos y con estas personas, amigos de Zaqueo. En el banquete del corazón, donde están presentes, como muchas veces decimos,
quienes estamos aquí, quienes están ahora del otro lado de la mesa que el Señor Jesús nos presenta, la comunión la podemos vivir cada vez que acudamos a este espacio de encuentro. En el banquete que Jesús prepara, no hay nadie excluido. Acabamos de ver que ¿quiénes fueron los invitados? Pues los amigos de Zaqueo y los discípulos de Jesús. Es decir, todas y todos aquellos dispuestos a sentarse a la mesa, a esa mesa de transformación a la que el Señor nos invita. Las lecturas previas transmiten lo mismo. La lectura de la sabiduría, que subraya que Dios no aborrece a nada ni a nadie. Nada de lo que Dios haya creado, nada de lo que está sostenido por su amor en el mundo que nos rodea, es aborrecido por Él. Espera, sí, con confianza y con paciencia, que podamos convertirnos, es decir, cambiar nuestra atención, cambiar la dirección de nuestro pensamiento a este espacio de encuentro con Él, en el silencio, en el corazón. Y ahí ver cómo nuestra vida empieza a cambiar y a transformarse. Y eso es lo que le dice Jesús a los tesalonicenses en este fragmento de su segunda carta. No pierdan el tiempo, que si mañana es el fin del mundo, que no dentro de 3 meses, que ya va a ser la parucía. Él le dice, la gracia de Dios actúa todos los días. El cristiano vive como si este instante fuera el final, la consumación de los tiempos. ¿Cómo podemos hacer eso? Nuevamente, a través de la conversión. Prestarle atención al Señor y a su amor en esa comunicación permanente en nuestro corazón, que por ser discreta, por ser silenciosa, solamente al cultivar esos espacios de silencio, la podemos escuchar con claridad. El Señor nos ayude a vivir realmente una conversión y a no dejar que nada se interponga en nuestro encuentro cotidiano con Él. Que así sea. En esta semana les invito también a que no nos dejemos obstaculizar como pasaba en la vida de Zaqueo, que no dejemos que lo urgente nos robe lo importante, que día con día cuidemos, cultivemos, maduremos este espacio con el Señor vivo. Haz el compromiso de que en esta semana, sabiendo tú tu horario, a qué hora tienes más oportunidad de estar en silencio, tranquila, tranquilo, pudiéndole prestar atención a esa voz de Dios en tu corazón, que puedas separar ese espacio y defenderlo. Verás cómo al recibir al Señor conscientemente, el corazón de piedra empieza a derretirse y aparece el corazón de carne, ese que es capaz de recrear el mundo en lo cual somos corredentores con el Señor Jesús.